Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Ah, Estoy agradecidamente con Dios por este privilegio, hermanos, de permitirme compartirles testimonio, ¿verdad? Testimonio vivo para los hermanos, ¿verdad? Eh, Hermanos, ahorita voy manejando, pero voy a empezar a dar parte del título que dice: la fe se convierte en crisis cuando la fe convierte en una bendición. Amén. Ah, Hermanos, ah, mi vida antes de que yo conociera a Cristo, cuando antes de llegar al camino del Señor, mi vida era una vida completamente llena de pena. Estaba yo en el mundo de las vidas del hermano. Mi economía era bastantemente desgastada, pobremente, como dice, ¿verdad? Eh, Hermanos, el alcoholismo yo traía, lo traía yo junto, con yo todo lo hacía, hermano, no producía, no daba frutos. Y a veces llegaba el momento de desesperación en que yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué voy a buscar trabajo? Capaz agarraba yo trabajo 2, 3 días por semana en algún tipo de aquí de Hollywood y, y me quedaba sin trabajo. Tengo mi esposa y mis hijos allá en Oaxaca, yo soy del estado de Oaxaca, de México, y, y a veces me pedían, me decían, oye, es que yo necesito dinero, pero yo les decía, pero es que yo no tengo, o sea, yo quiero trabajar, pero no tengo trabajo. Y si tengo, nomás tengo 2, 3 días por semana, ¿cómo le hago? Hermanos, pero yo no sabía que todo eso tenía que acontecer para que el Señor se manifestara en mi vida. Ah, yo, yo cuando llego a la iglesia Alfa y Omega, llego en un estado crítico, llego en un estado crítico, ah, sucio, mala, 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 mal aliento, mal olor, completamente, completamente un homeless, hermano, completamente un homeless. Yo ya no tenía dónde vivir, yo ya estaba puesto a la calle, a la acción del enemigo, a la acción de las tinieblas. Yo ya estaba prácticamente perdido, hermano. Pero al Señor le doy la honra y la gloria porque cuando yo llego a la iglesia Alfa y Omega, el Señor usa a sus siervos, usa a los hermanos. Y, y yo llego y les digo, hermanos, yo honestamente en ese entonces yo no, yo no hablaba de la palabra hermano. Yo era mundano, hermano. Yo era mundano. Y decía, yo quiero ayuda, ayúdenme, porque ya no puedo. No. Y, y cuando esto, y cuando esto estaba sucediendo, el Señor, ¿verdad? En ese momento, el Señor me puso a sus siervos y me dijeron, si usted quiere cambiar su vida, tendrá que internarse, tendrá que pasar un proceso de 3 meses. Y yo, hermanos, pues honestamente decía yo, 3 meses.
3 meses y sin trabajar, 3 meses estar encerrados. Yo no sabía lo que era estar encerrado, pues, se puede decir como no es anexo, hermano, sino que era un centro de rehabilitación en el cual los hermanos, los siervos de Dios me ayudaron, hermanos. Amén. Y decía yo, por mi cabeza me pasaba y decía yo: "Pero, ¿cómo voy a estar encerrado 3 meses? Tengo esposa, tengo hijos, tengo que mantenerlos". Y ahora, pues, te hay que pagar para poder estar ahí. Yo no tengo dinero. Y hay un hermano, hermanos, para la honra y la gloria del Señor, la verdad, yo me siento muy, muy bendecido de tenerlo como hermano en Cristo y como siervo de Dios que veo que se busca que se como s la palabra que se esmera en buscar lo que es las cosas de Dios, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Eh, el hermano se comprometió, yo le dije: "Hermano, si usted me va a llevar, hermano, lléveme, lléveme, hermano, pero le voy a pedir un favor, hermano, no me deje, no nomás vaya y me vaya a tirar allí, y ya después se vaya a olvidar de mí". Pero el hermano dio su palabra en ese momento con no sé qué vio en mí y me dijo: "Hermano, yo no lo voy a dejar, yo lo voy a ayudar, hermano". Hermano, ¿y quién va a pagar aquí ahora sí que el hospedaje? Porque, a pesar de que era un centro cristiano, pero se daba una contribución. Y yo le decía: "¿Pero cómo? Yo no tengo el dinero". Pero el Señor, nuestro Dios, ya sabía que esto tenía que pasar. El Señor tenía algo preparado para mi vida. El Señor estaba usando a los hermanos, en ese momento para la honra y la gloria, y no es para enaltecerlos, pero primeramente le estoy agradecido al hermano Herrera, al hermano Eric, al hermano Rosento, al hermano Javier, que ellos fueron los que primero me empezaron a tratar en ese momento. Pero yo como les dije, hermanos, yo no sabía nada en ese momento de lo que estaba pasando en mi vida. Y ellos llegaron y se acercaron y me dijeron: "No te preocupes, te vamos a ayudar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero te vamos a ayudar, varón. Tú has decidido campear y te vamos a ayudar". Y me llevaron, hermanos, al centro para la honra y la gloria de mi Señor. Ellos hicieron la obra de Dios con pagar 3 meses de rehabilitación. Después de esto hermanos, cuando yo llego al centro de rehabilitación, ¿verdad? Allá con el pastor Magañas, que Dios lo bendiga también al pastor y a todo su ministerio. Llego y y veo las cosas diferente, hermanos, ¿verdad? Un techo a donde dormir, a donde bañarme. El Señor me empezó a alimentar con comida, ¿verdad? Pero después me dijeron: "Tienes una semana para descansarte, y el martes tenemos un servicio, pero como todavía estás en estado de alcohol, necesitas limpiar tu cuerpo, vamos a esperar a que puedas estar en el culto". Pero yo estando allí en la cama, hermanos, yo estando allí en la cama, yo veía, ¿verdad? Y decía yo: "No, Señor, si tú ya me trajiste aquí, es para que yo ya empiece a ver, a conocerte, quién eres, cómo eres". Y empecé, hermanos.
En el primer culto yo me acuerdo que era un martes, porque el primer servicio era martes, allá en el centro de rehabilitación. Y, y entonces agarré y le dije al encargado, ¿verdad? Sergio Miranda, el encargado allá de nosotros. Le dije, hermano, le dije, quiero entrar al culto, quiero entrar al servicio. Oh, está bien, hermano. Y empecé, hermanos, ¿verdad? Y veo cómo empiezan a llegar los hermanos, los del centro, como tanto la familia en Cristo de la iglesia, empiezan a llegar y veo que empiezan a adorar, a alabar a Dios. Y, y pues por parte del cumplimiento de estar en el, en el centro de rehabilitación, hermanos, pues yo tenía que, ¿verdad? Porque era parte de mi proceso. Entonces, tenía yo que alabar a Dios. Pero, hermanos, yo no sabía hacerlo, pero poco a poco iba yo escuchando las alabanzas, los coritos, ¿verdad? Y cómo nuestro pastor en ese entonces, el pastor Magaña, se dirigía hacia nosotros. Y ahí fue donde el Señor empezó, yo empecé a ver cómo las cosas eran diferentes, totalmente diferentes. Llegó un momento, hermanos, que antes de que se cumpliese el mes, me acuerdo, eh, le dije yo al hermano Miranda, le dije, hermano, ocupo hablar para México, porque para que yo no me escapara o para que yo no me fuera del centro, ellos me resguardaron mi celular, todas mis pertenencias, hermano. Y yo no podía hablar para México. Creo que fue como a la segunda semana de que yo había llegado al centro de rehabilitación. Y, y le digo, hermano, le digo, necesito hablar para México, necesito decirle a mi esposa en dónde estoy. Y me dijo, déjeme, voy a hablar con el pastor. Amén, le dije, está bien. Y entonces habló con el pastor, llegó el pastor y le dije, pastor, fíjese que tengo mi esposa, tengo mis hijos, necesito hablar con ellos, necesito darles saber a dónde estoy. Y me dice, hermano, dice, está bien, hermano. Yo cuando hablé, hermanos, para México, yo di una noticia, ¿verdad? De que yo estaba en un centro. Le dije a mi esposa sabía, hermanos, porque ella formó parte también de este impulso, ¿verdad? De buscar la ayuda en la iglesia. Ella me decía, si tú crees en Dios, pues debes de buscar ayuda y busca en ayuda de Dios. Y lo que se me vino primeramente fue ir a la iglesia, hermanos, en la iglesia Alfa y Omega. Era la iglesia más cerca que me quedaba porque yo estaba durmiendo abajo de las escaleras. eh, Cuando hice una videollamada con mi esposa, me dijo, ¿a dónde estás? Y yo le dije, no, pues aquí estoy. Yo no le quería decir que yo estaba durmiendo abajo de unas escaleras. Ese día llovió, toda mi ropa se mojó, toda la suciedad que había en ese piso, los miados, el excremento, todo eso se le impregnó a mi ropa, se impregnó en todo mi cuerpo, porque estaba yo completamente en la calle. Y cuando miró eso mi esposa, pues empezó a llorar, ¿verdad? Y me dijo, busca ayuda. Y fue como yo llegué a la iglesia. Ahora bien, cuando yo hablé para explicarle a mi esposa de que ya estaba yo, que ya había yo recibido la ayuda, que estaba yo en el centro de rehabilitación, le dije a mi esposa, pues mira, ya estoy aquí. Me dice, pues qué bien, pues gracias a Dios. Dice, ahora ya tienes a dónde estar. Pero, ¿sabes qué? El niño está enfermo. El niño está enfermo, tengo dos niños con ella, mi esposa se llama Leonor, para la honra y la gloria tengo dos bendiciones, que mi hijo, el más grande se llama Miguel Cruz y Emanuel Cruz Cruz, y me dice, ¿sabes qué? Manuel estaba enfermo, y le digo, ¿cómo? Sí, y le digo, y dice, necesito dinero, porque lamentablemente, hermanos, en mi estado, y en donde quiera es así, pero en mi estado hay mucha corrupción, demasiada corrupción, y ahí todo se maneja con dinero, hermanos, todo. Entonces me dice ella, la escucho desesperada y me dice, necesito dinero, Miguel. Y le digo, pero es que no sé qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer. Estoy aquí, estoy encerrado, o mejor me voy para que yo me ponga a trabajar. Y me dice, no.
no, 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 no hagas eso. Pero en ese momento le platiqué al hermano Miranda y le dije, hermano, le dije, aquí está el teléfono. Y me dice, ¿todo bien, hermano? Le digo, ¿sabe qué, hermano? Le dije, tengo un problema. Mi esposa me está diciendo que mi hijo está enfermo, que tiene una infección, ah, que tiene, en sí, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hijo, Emanuel, fue sanado de una enfermedad que hace muchos años, cuando él tenía 3 años, él padecía de una enfermedad que le llamaban leucemia, para que después se convirtiera en la anemia. Esta enfermedad, esta enfermedad hace que la sangre se convierta en agua. El diagnóstico que los doctores me estaban dando de él era que él iba a crecer en una etapa de unos 10 o 11 años y que él iba a empezar a perder el cabello, que se le iba a convertir en cáncer y que esto iba a ser de que había una posibilidad de que mi hijo se muriera. Pero, pero entonces cuando mi esposa me dice que necesita dinero para llevar al médico al niño, porque no sabía en sí qué es lo que estaba pasando con él, empieza mi desesperación y como padre decía yo, pero ¿qué voy a hacer, Señor? Y ahora, bueno, no tengo dinero, pero entre mi mente decía, Señor, no puede ser otra vez, Señor, ya lo sanaste, ya lo curaste. No es posible que esta enfermedad vuelva a venir otra vez a la vida de mi hijo, Señor Padre. Señor, yo no creo en ti. Yo sé que tal vez estoy haciendo las cosas malas, pero ayúdame, ayúdame, Señor. Yo no puedo, solo le decía a mi Dios en ese entonces. Y, y para la honra y la gloria del Señor, hermanos, pareciera que el Señor estaba en ese momento conmigo, manifestándose. Y le digo al hermano, mira, así está pasando mi situación. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Voy a hablar con el pastor para ver si podemos recoger una ofrenda de amor. Yo no sabía que era una ofrenda, hermanos. Honestamente, una ofrenda de amor, yo no sabía que era. Y, y hablo con el hermano Herrera también, que era el que más estaba pegado en mi proceso del centro. Y le digo, hermano, así estoy pasando esta situación. Y el hermano Herrera me dice, no se preocupe, hermano, déjeme ver qué puedo hacer para la semana que llegue, para en la iglesia, en el centro de rehabilitación, al siguiente culto que hubo, el pastor me hace entrega de una ofrenda y me dice, hermano, tenga y deposíteselo a su esposa. Después, en el transcurso, en el paso del tiempo, llega el hermano Herrera, el siervo de Dios de esta iglesia, y dice, hermano, aquí le traemos una ofrenda por parte de la iglesia Alfa y Omega. Le juntó una ofrenda de amor para que ayude a su familia. Hermanos, desde ese momento yo empecé a creer en el Señor. Desde ese momento yo empecé a adorar a Dios, a hacer mis oraciones, a doblar rodillas y decir, Señor, tú existes, tú estás haciendo las cosas por mí, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué va a ser? Yo así decía, hermanos, ¿qué va a ser un huevón aquí acostado? ¿Qué va a ser un borracho aquí acostado? En vez de que yo me ponga a trabajar y hacer las cosas como debe de ser, como me corresponde, mejor tú lo estás haciendo. Pero gloria sea al Señor, hermanos, porque todo esto, todo esto tenía que pasar porque el Señor tenía un propósito para mi vida. Todo esto que pasó, hermanos, era parte de una desobediencia de mi vida, parte de una desobediencia en el cual yo me aparté del Señor, me aparté de los caminos de Dios, dejé de creer en Dios y todo esto tuvo que pasar.
Ahora bien, hermanos, cuando, cuando Dios llega a mi vida, cuando Dios llega a mi vida, hermanos, eh, Dios empieza a tratarme en el centro de rehabilitación a través de la oración, a través nosotros nos parábamos a orar a las 4 de la mañana, a las 4, 4:30 de la mañana ya en el centro de rehabilitación todos los días y había que, ¿cómo se llama, hermanos? A leer palabra, ¿verdad? Y pedíamos, hermanos, allí fue donde el Señor empezó a tratar mi vida, haciendo oración, pidiendo por cada uno de los hermanos, por la familia. Ahí fue donde el Señor empezó a meterme coritos en la mente, en mi corazón. Y hermanos, cuando yo tuve la oportunidad por parte del centro de rehabilitación, me dice el pastor, este, va a haber un retiro en Pinecrest, algo así se llama el lugar. No sé mencionarlo muy bien, pero así más o menos se pronuncia. Pinecrest, me invitaron, tuve la oportunidad de asistir a ese retiro. eh, este, Allí se llamaba en ese entonces Hombres de Valor, se llamaba se puede decir el servicio, ¿verdad? De allá de Pancras. Y cuando yo estaba allá, hermano, yo cómo sentía en mi corazón, yo sentía que el Señor me estaba hablando en ese momento. Me gustaba cómo alababan hombres, porque era un grupo de hombres, tanto ancianos, jóvenes, adultos, de diferentes colores, raza, de diferentes lugares, llegaban y se postraban en el púlpito y adoraban al Señor, escuchaban palabra, daban testimonio de sus vidas. Gloria sea al Señor, decía yo en ese momento. Pero entonces yo decía, pero yo, Señor, ¿hasta cuánto, Señor? ¿Hasta cuánto me vas a hablar? Entonces, eso fue en el primer servicio. Ya después, en los siguientes servicios venideros, tuve que hablar con el pastor y le dije, oiga, pastor, le dije, quiero que me ayude o qué me aconseja, le dije, este, ¿cómo debo de comportarme o qué debo hacer para que yo pueda ser tocado así como ellos son tocados, hermano? Y me dice, mira, Miguel, dice, tú lo único que tienes que hacer es creer en Dios y ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Ponte a su disposición del Señor. Y cuando entramos al siguiente servicio, hermanos, estaba el predicador, un predicador que va a estar este año otra vez, primeramente Dios. Él viene de Nueva York. Este predicador es un gran predicador, este hermano, y cuando él predicaba, wow, sí que llegaban palabras a mi corazón, como, como cuando predicó la de echarle la leña al fuego, ¿verdad? Y estaba hablando del fuego del Espíritu Santo, que nosotros teníamos que estar en constante oración, en constante lectura, ¿cómo se llama? Y pues siempre teniendo la mirada en Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, yo, hermanos, en ese entonces, pues estaba yo en oración, hermanos. Me dejé llevar, abrí mi corazón para el Señor y en ese momento, para la honra y la gloria del Señor, hermanos, yo no sé cómo fue, pero yo empecé a hablar en lenguas. Pero yo no me di cuenta. Cuando llega el pastor y me dice, y empieza, me agarra de la espalda y me empieza a orar por mí, y ya cuando llegamos cuando llegamos al lugar donde dormíamos, me dice, hermano Miguel, dice, usted ya fue bautizado por el Espíritu. Y le digo yo así, me le quedo mirando, le digo, ¿cómo, pastor? Le dije, ¿cómo dice usted que ya soy bautizado por el Espíritu? Sí, hermano, dice. Y me pone el video donde él me grabó cuando yo estaba hablando en lenguas. Y me dice, gloria a Dios, amén, aleluya, hermano. Y me dice, hermano, aquí está el video cuando usted ya fue bautizado por el Espíritu. Y desde esa vez, hermanos,
pareciera que más, como que penetró más la palabra de Dios en mi corazón. Y entonces yo decía, no, esto no es, Dios no es un juego, esto es real, esto está pasando en mi vida. Yo no lo estoy entendiendo, pero el Señor me va a hacer entender, el Señor me va a hacer que yo pueda entender. Y yo decía, pero ahora, ¿qué necesito pedirle? Y decía el pastor, pídele sabiduría al Señor, pídele sabiduría, Miguel. Y cuando yo me postraba, le decía yo al Señor, Señor, concédeme sabiduría, concédeme conocimiento, inteligencia, como dice tu palabra en ti, Señor. Yo necesito reconocerte como mi Dios que eres. ¿Qué debo hacer? Le decía yo al Señor, ¿qué debo hacer? Y me decía, bautícese, hermano, bautícese, bautícese, hermano. Arrepiéntase de sus pecados, hermano. Y yo decía, ¿acaso yo podré ser salvo si me bautizo? Esa era mi pregunta, hermanos. Pero al Señor sea la honra y la gloria, porque puso a sus siervos nuevamente y empezaron a instruirme. Me empezaron a dar estudios desde el centro de rehabilitación. Yo empecé a recibir los estudios con el hermano diácono, hermano Tony Pérez, que Dios también lo bendiga a él y a su esposa. Y empezó, hermanos, empezó a darme clases del bautismo, pero por causa de mi trabajo, porque el pastor Antonio Magañas, él no me miraba como una persona realmente perdida, él me miraba con otros ojos espirituales y me dio la oportunidad de salir a trabajar luego por la situación que yo tenía. Entonces, eh, cuando en el proceso que yo empecé a trabajar, pues llegó un tiempo que se acabó mi trabajo, hermanos. Entonces hablé con el hermano Herrera y le dije, hermano, necesito, hermano, le digo, moverme para el valle. Eh, Después de los 3 meses, hermanos, para la honra y la gloria del Señor, por voluntad propia, decidí quedarme otros 4 meses. Quería yo concluir el año, hermanos, en el centro de rehabilitación para seguir instruyéndome más en la palabra del Señor, pero por causa del trabajo que se acababa, tuve que venirme para acá, para el valle de North Hollywood, para acá, para Pacoima. Yo vivo en Pacoima ahorita, hermanos, y llego aquí y el hermano Herrera concluye los estudios del bautizo. Y para la honra y la gloria del Señor, recibí, yo di ese paso de obediencia, recibí mi bautismo, ¿verdad? Ahora Ahora este testimonio que yo lo doy con fundamentos, porque ahora sé que la mano de Dios ha estado sobre mí, me ha estado guiando, me ha estado instruyendo, como dice su palabra, amén. Ahora, ahora que yo, hermanos, ¿verdad? Estoy en el camino del Señor, mi vida ha sido restaurada. He entendido, hermanos, ¿verdad? Que, que he entendido que los problemas que mis problemas ya no son problemas, hermano, sino que es necesario, yo lo he entendido así, que los problemas que uno pasa, esa tribulación que uno pasa en esos momentos o en nuestras vidas, es necesario que pase para que así sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea manifestada su gloria en nosotros. Amén. Entonces, desde ese momento yo he empezado a entender que todo lo que pasa en nuestras vidas es, es por un propósito que el Señor tiene en nuestras vidas. Amén. Y hermanos, la, la fe que estábamos hablando, que dice que cuando la fe se convierte en crisis en una bendición, hermanos, la palabra cuánto se refiere al momento oportuno, ¿verdad? Dios ocupó esa crisis que yo traía de alcoholismo, de perdición,
Dios ocupó ese momento oportuno para que yo me acercara a Él, para que yo le reconociera a Él. Entonces, ¿qué pasó, brother? Dice el señor que se tenga su troca aquí otra vez, se la va a poner arriba del container. Ok, Dice que ayer, la máquina, cuidado. ok, amén. Mm. Entonces, ah, entonces, hermanos, pero, como dice en en el libro de Hebreos, como dice en el libro de Hebreos, que dice que la fe es la certeza. Permítanme, hermanos, por favor. Les voy a compartir este versículo, hermanos, ah, rápidamente. Vamos a ir al libro de Hebreos, ¿verdad? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es como yo decía, hermano, una vida sin fe, una vida sin esperanza, una vida de oscuridad. Esa era mi vida, hermanos. Pero Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, eh, hermanos, hermano, hermanos, tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que ser diligentes en buscarlos. Tenemos que tener una actitud de esfuerzo, ¿verdad? Constante, perseverante. Dios, hermanos, yo he entendido que Dios recompensa a quienes confían en Él y lo buscan con fe. Amén. Amén, hermanos. Entonces, eh, ya para concluir, hermanos, la verdad, este, se me está haciendo un poquito. am, Les voy a compartir, aprovechando el tiempo, hermanos, de Filipenses, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y con esto, hermanos, yo voy concluyendo porque para la honra y la gloria del Señor, ahorita, hermanos, estoy en el camino del Señor. Le doy gracias a Dios porque me ha restaurado mi vida, me ha dado el entendimiento, ¿verdad? De que mi vida vale ante la presencia de nuestro Señor. Vale. Eh, este, hermanos, a lo que yo quiero decirles, hermanos, de que ustedes no pierdan la fe, hermanos, no pierdan la fe. Ahorita para la honra y la gloria del Señor, como les decía yo estoy en el camino del Señor, me siento bendecido, pertenezco a un grupo de amistad, que es el grupo de amistad del hermano Lavín, estoy en la clase de líderes que nos comparte nuestro pastor, Carlos Álvarez, ¿verdad? Me congrego en la iglesia, y para la honra y la gloria del Señor, hermanos, ahorita estoy recibiendo o estoy en el instituto, ¿verdad? Bíblico de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor porque el Señor se ha manifestado en mi vida. El Señor me está usando y he recibido esta bendición con gratitud porque no tengo cómo agradecerle a mi Señor Jesucristo de lo que Él ha hecho en mi vida. Solamente así, por medio de la obediencia, le puedo pagar a mi Señor, siéndole obediente. Hermanos, solamente yo les digo, nunca se aparten de los caminos del Señor. Si el Señor los ha traído al redil, confíen en el Señor, guárdense en el Señor. Yo estoy ahorita en, en, en la santidad, hermanos. Mi esposa está en Oaxaca, mis hijos están allá. Llega el momento en que se siente el corazón vacío, que quiere uno la ayuda idónea de la pareja, el abrazo, pero le pido a mi Señor que me guarde en Él, ¿verdad? Que me guarde Él, que sea Él
quien supla todas mis necesidades de la carne, porque la carne es la que te hace pecar y el pecado te lleva a la muerte. Eso es lo que yo he entendido, hermanos. Y entonces yo le pido al Señor que me guarde en Él, que me guarde en Él y, y que yo le sea fiel, que me conceda adorarle en espíritu y en verdad, así como cada uno de ustedes, hermanos, que le buscan al Señor, que le sirven al Señor. Anhelo, le pido a mi Señor que me guíe, que me instruya, para que yo algún día pueda serle un siervo fiel a Él. Amén, hermanos. Pues esto es parte de mi testimonio. Les doy gracias por el tiempo que me dedicaron. Gracias, Pastor Carlos Álvarez. Gracias, hermano Eric. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, donde quiera que ustedes estén, en donde quiera que ustedes hayan escuchado este testimonio, que ojalá alguna palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea conectada en sus corazones de ustedes, en su familia, que no desmaye su fe, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Pues con esto me despido, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.